Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo es todo el tema de la intensidad marcada por dos puntos, dos fuentes de emisión como lo es este. Tenemos un frente plano que se divide en dos rendijas y estamos analizando la intensidad en un punto. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero lo primero, tenemos que ver lo siguiente. Sabemos que un campo eléctrico en un punto es la suma de los campos eléctricos de distintas fuentes, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es el campo eléctrico de cada una de esas fuentes? Bueno, el de E01 es una constante, la amplitud, por un coseno, ¿sí? Que tiene una componente x por y, perdón, k por x menos omega t más phi. Este k es la constante de frecuencia espacial, ¿sí? Que está relacionada con el medio en el que está inmerso el rayo que estamos estudiando, ¿sí? Y después X es el camino que realiza. Entonces todo esto conformaría lo que es el camino óptico, ¿no? Perfecto. Y esta es la frecuencia de nuestra onda de luz, ¿bien? Y esta es nuestro desfasaje inicial. Lo mismo con E02 y está en una dirección. Ahora, nosotros no lo vamos a estudiar vectorial, pero es lo mismo. Acá estos son dos vectores, pero que si están en la misma coordenada, ¿cierto? En el mismo versor. Entonces esto es un producto que te da 1 por los módulos de esto. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente. La intensidad se mide como el promedio temporal. Estas llaves significan promedio temporal, de mayor y menor, de el campo, ¿sí? El módulo del campo. Entonces para saber el módulo del campo tenemos que hacer E por E. Bien. Ahora E por E, en este caso, como ya habíamos dicho que E era esto de acá, E01 más E02, entonces va a ser el cuadrado del binomio, entre comillas, ¿no? Sería la distributiva de estos vectores. Entonces tenemos E01 por E01 más E02 por E02. Y ahora tenemos los dos términos cruzados. Dos veces E01 por E02. Como se fijan, esto lo vamos a retomar más tarde, porque ahora vamos a ver quién es este E01, E02. E01, E02 es sus constantes, sus amplitudes, multiplicadas por estos dos cosenos. ¿Sí? Yo acá lo puse entre corchetes sencillamente para diferenciarlos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir estos cosenos y vamos a quedarnos con toda la parte temporal por un lado y la parte que no es temporal por el otro. Bien, entonces nos vamos a quedar con K1, X1 y Φ1 por un lado y omega 1t por el otro. Ahora acá vamos a usar la propiedad de la suma del coseno, ¿sí? En este caso es del coseno de la resta, que sería que coseno de A más B sería coseno de A por coseno de B menos seno de A, seno de B. Entonces esto de acá nos quedaría de la siguiente manera. Coseno de A, que sería K1 X1 más Φ1, todo lo que no depende del tiempo, por coseno de B, que sería coseno de omega 1t. Acá hay un menos, sin embargo, como nuestro B es negativo y el seno es impar, podemos sacar el menos y acá nos queda un más. Entonces nos queda, de todos modos, si acá esto siempre lo escriben, ¿no? Si vos tenés coseno de la resta, acá va a ir un más, así que es lo mismo. Más seno de A, ¿no? Que sería esta parte, por seno de B. Bien, lo mismo acá. Lo seguimos multiplicando porque acá tenía una multiplicación, ¿no? Esto lo seguimos poniendo igual. Y acá es lo mismo, ¿no? Coseno de A por coseno de B más seno de A, seno de B. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo ahora en el siguiente paso? Bueno, vamos a hacer esta multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a agarrar este por este, le vamos a sumar este por este, y después tenemos los términos cruzados, ¿bien? Pero empecemos por los términos que no son cruzados, ¿bien? Entonces tenemos este primero de acá, coseno de
A por coseno de B por este segundo término, ¿no? Entonces tenemos coseno de K1x1 más Φ1, que sería este de acá. Ahora agarramos este de acá, coseno de K2x2 más Φ2. Y ahora lo multiplicamos por las partes temporales, ¿no? Coseno de omega 1t por coseno de omega 2t. Bien. Y ahora le ponemos más y vamos a hacer la multiplicación de estos segundos términos. Seno de K1x1 más Φ1 por seno de K2x2 más Φ2. Y ahora las partes temporales. Seno de omega 1t por seno de omega 2t. Y acá le vamos a poner así, más términos temporales cruzados, ¿no? O sea, este de acá por este de acá y este de acá por este de acá. ¿Por qué no los escribo? Porque yo sé que ahora se me van a ir a cero. Porque tenemos estas siguientes premisas, ¿sí? Esto lo pueden hacer con integrales, se van a dar cuenta de esto, pero nada, créanme que esto es así. El promedio temporal del coseno cuadrado de omega t, siendo omega cualquier frecuencia, siempre vale un medio. Y lo mismo vale para seno cuadrado de omega t. Ahora bien, el coseno de omega t por seno de omega t, su promedio temporal es siempre cero. ¿Sí? Entonces, por eso yo no me gasté en escribir acá los términos temporales, porque cuando yo vaya a tomar el promedio temporal, esto se me va a ir a cero. Bueno, y acá también añadimos otra, ¿cómo decirlo? Otra premisa, que es que omega 1 va a ser igual a omega 2, porque es el caso de interferencia que nos interesa estudiar, ¿sí? Si tal vez omega 1 es muy parecido a omega 2, vamos a anotar batidos. Lo cual es interesante, pero no es lo que estamos estudiando en este momento. Muy bien. Entonces, seguimos de acá. ¿Sí? Sacamos de toda esta ecuación, la volvemos a reescribir, despreciando, digamos, los términos temporales. ¿Sí? Y acá lo que hicimos fue tomar, vamos a escribirlo acá, vamos a tomar periodo temporal de la ecuación anterior. ¿Sí? Vamos a tomar el promedio temporal y lo vamos a escribir acá. E01 y E02 son constantes. El 1 medio se refiere al coseno cuadrado y seno cuadrado que tenían cada uno de estos dos, ¿no? Acá tenemos coseno cuadrado de omega t. Acá tenemos seno cuadrado de omega t porque habíamos dicho que omega 1 era igual a omega 2. Bien. Y los términos cruzados no los tenemos. Muy bien. Siguiente paso. Sacamos factor común 1 medio. Entonces nos queda así la cosa, ¿no? Acá utilizamos la misma propiedad de la suma del coseno, pero ahora al revés. Ahora agarramos un seno que está abierto y lo volvemos a meter adentro de un coseno. Entonces, como acá tenemos una suma, entonces vamos a tener que restar, ¿sí? Entonces, todo esto lo podemos hacer porque acá adentro todo esto es lo mismo, ¿no? O sea, este es lo mismo que este y este es lo mismo que este. Muy bien, entonces acá sacamos E01, E02 medios, eso queda igual, y nos queda coseno de K1x1 menos K2x2, más Φ1 menos Φ2, ¿no? Y todo esto lo llamamos delta. Entonces va a ser la diferencia de fase final, ¿no? Que está compuesta por la diferencia de camino óptico y la diferencia de fase inicial. Esto les debe sonar de la clase. Bueno, ahora si metemos esto en el asterisco 1, que es lo que llamamos al principio, ¿quién era asterisco 1? Bueno, era la definición de la intensidad, en la que teníamos los términos que no dependían de los términos cruzados, sino de los términos de cada uno de los rayos, ¿sí? Y acá teníamos los términos cruzados, que fue todo ese desarrollo matemático que hicimos. Cuando lo metemos ahí, nos queda lo siguiente. La intensidad es un medio de 0,1 al cuadrado. Este un medio sale del promedio temporal del coseno cuadrado. Lo mismo acá, un medio de 0,2 al cuadrado. Y acá tenemos más 2 veces E01 por E02. ¿Sí? Esto venía de la distributiva
Estos serían los términos cruzados. Entonces nos queda que este 2 se cancela con el 1 medio que nos había salido del coseno cuadrado y del seno cuadrado de omega t, ¿no? Entonces se nos van esos dos y nos queda sencillamente E01, E02 coseno de delta. Que acuérdense que delta era todo esto. Acá lo escribí de vuelta simplificado. 1 medio de 0,1 al cuadrado, más 1 medio de 0,2 al cuadrado, más E01, E02 por coseno de delta. Y si nosotros definimos a I1 como 1 medio de E01 al cuadrado, esa es la intensidad, entonces acá nos queda I1 más I2 más 2 veces la raíz cuadrada de I1 y 2 por coseno de delta. Esto es exactamente lo mismo que esto, solo que ahora lo llamamos con las intensidades relativas a cada rayo. Bueno, esta ecuación de acá, o esta de acá porque son lo mismo, son importantísimas para todo lo que es interferencia o interferómetros, ¿no? Entonces, cuando veamos cuñas, ¿no? Y nosotros, bueno, veamos acá todas las interferencias de los rayos, ¿no? Y demás. Lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, ¿cuál es la intensidad en cada punto en el que nosotros miramos? Por eso, este coseno es re importante, porque si este coseno vale menos 1, o sea, si el delta vale pi o algún múltiplo de pi, entonces todo esto va a ser una zona de mínima luminosidad, ¿no? Porque acá tenemos dos términos positivos sumandos y acá tenemos un término lo más negativo posible, porque el coseno como muy negativo puede ser menos 1, va a ser un mínimo de intensidad, ¿cierto? En cambio, si este coseno vale 1, vamos a tener un máximo de intensidad. Entonces, por eso es tan importante esta ecuación y por eso es tan importante el delta, que tal vez en clase no lo explicaron muy bien y yo quería dejarlo acá, todo el desarrollo matemático, por si a alguien le interesaba. Bueno, eso es todo. Después vamos a ver cómo hacer este desarrollo para un interferómetro clásico.